Buen día compañeros y ingenieros Cirino. El día de hoy les voy a exponer sobre el tema 1.3 del temario oficial del curso, medidas de tendencia central, media aritmética, geométrica y ponderada, mediana, moda, medidas de dispersión, varianza, desviación estándar, desviación media, desviación mediana y rango. Para empezar, las medidas estadísticas son herramientas fundamentales en la recopilación y análisis de datos. Ayudan a resumir, describir y comparar conjuntos de datos de manera sencilla. En esta exposición, abordaremos dos tipos de medidas estadísticas: medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Empezaremos con las primeras. Medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son estadísticas que nos indican el valor central de un conjunto de datos. Las más comunes son: media aritmética, es el promedio de todos los valores en un conjunto de datos. Se obtiene sumando todos los valores y dividiendo entre el número total de datos, donde X representa cada valor del conjunto de datos y N es el número total de elementos. Por ejemplo, si tenemos los valores de 8 más 10 más 15 más 26 más 45, la suma de los valores la dividiremos en la cantidad de datos otorgados, en este caso son 5, la suma de todos los datos sería 104 y al dividirlo por la cantidad de datos otorgados nos daría 20.8 como resultado. Media geométrica. Para calcular la media geométrica se deben multiplicar todos los datos ingresados y obtener su raíz enésima siendo n la cantidad de elementos. Por ejemplo, usaremos los mismos datos anteriores. De acuerdo a los datos ingresados, la multiplicación de todos los valores sería 1.404.000, después al resultado se le debe obtener su raíz quinta debido a que son 5 datos los que tenemos. Y el resultado de estos será la media geométrica. Media ponderada. Se utiliza cuando cada valor tiene un peso distinto o importancia relativa y se obtiene multiplicando cada valor por su peso y luego dividiendo la suma de esos productos por la suma de los pesos. Por ejemplo, si nuestros datos son 1, 2, 3 y su peso es 2,4 y 6. Siguiendo la fórmula y el ejemplo mostrado, el resultado será 1.83. Mediana. Es el valor que se encuentra en el centro de un conjunto de datos ordenados. Si el número es impar, es el valor que ocupa la posición central, si es par es el promedio de los dos valores centrales. Por ejemplo, aquí podemos ver dos ejemplos de una cantidad par y una impar. Al ser una cantidad impar solo se toma el número de en medio y al ser par sumamos los dos datos centrales para finalmente dividir la suma en 2. Moda. La moda es la cantidad de datos que más se repite. En este caso pueden ocurrir tres resultados: en el primero la moda será el valor que más se repite, en el segundo son multimodal, lo cual nos indica que hay más de una moda y en el tercer resultado, no hay moda debido a que todos los datos son únicos como muestran los ejemplos. Medidas de dispersión. Las medidas de dispersión nos indican cuán dispersos o dispersas están los datos respecto a la media. Las principales medidas de dispersión son: varianza. Mide la variabilidad de un conjunto de datos respecto a la media. Se calcula como el promedio de los cuadrados de las diferencias entre cada valor y la media. Su fórmula es la siguiente: en donde la primera X son los valores, la segunda X es la media y la N es la cantidad de datos dados. Si este ejemplo no les es del todo claro, dejaré un segundo y daré un momento para ver si este es más claro. Desviación estándar. Es la raíz cuadrada de la varianza. Y nos da una medida más intuitiva de la dispersión, ya que está en las mismas unidades que los datos originales. Desviación media. Se calcula como el promedio de las diferencias absolutas entre cada valor y la media.
A diferencia de la desviación estándar, no eleva al cuadrado las diferencias, por lo que no es tan sensible a los valores extremos. Para el ejemplo, con los datos calculamos la media, para después calcular las diferencias absolutas con respecto a la media y para después obtener la desviación media. Desviación mediana. Similar a la desviación media, pero en lugar de usar la media, utiliza la mediana. Para resolverlo primero acomodamos en orden los datos, después les sacamos la mediana, para después calcular las diferencias absolutas con respecto a la mediana y al final promediar las diferencias absolutas. Rango. El rango de un conjunto de datos es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo del conjunto. Es una medida de dispersión simple que indica la extensión de los datos. Conclusión. En resumen, las medidas de tendencia central nos dan una idea del valor central típico de un conjunto de datos, mientras que las medidas de dispersión nos indican cuánto varían los datos respecto a ese valor central. Estas herramientas son esenciales para entender mejor un conjunto de datos y tomar decisiones informadas. Cada una de estas medidas tiene aplicaciones y propiedades únicas, por lo que es importante elegir la más adecuada dependiendo del tipo de datos y el análisis que se desee realizar. Para terminar, muestro evidencia de que todo el material mostrado es propio y no un plagio de algún sitio web. Muchas gracias por ver, compañeros y ingenieros Cirino.